Pues vamos a entrar ya en materia. La inflación en México, pues no sé, demostró un nuevo repunte en la primera quincena de abril y superó los pronósticos de los analistas, lo que refuerza la visión de que el Banco Central, el Banco de México, pues no tendrá espacio para aplicar los recortes agresivos de tasas que esperaban algunos y más bien va a optar por una pausa en mayo. Los precios al consumidor aumentaron 0.09%, la segunda mayor inflación para un lapso similar en los últimos 15 años. Vamos a platicar con Pamela Díaz, ella es economista en jefe para México de BNP Paribas. ¿Cómo estás, Pamela? Buenas tardes. Hola Darío, muy buena tarde, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Pamela. Rogelio, muy buena tarde también. Pues, ¿qué nos puedes decir, Pamela, de esta inflación que nada más no quiere ceder? Claro, la verdad es que fue una sorpresa a la alza para los estimados de inflación que se venían anticipando para esta quincena, pero déjame poner esto primero en contexto, porque es una quincena que normalmente suele ser deflacionaria por un tema estacional en energéticos de subsidios a tarifas eléctricas. Dicho esto, es importante mencionar que la sorpresa a la alza se coloca en un contexto en donde pues normalmente pues la lectura suele ser negativa. Y básicamente hay dos razones relacionadas a esta sorpresa a la alza en la lectura de la primera quincena de abril. Por un lado, tenemos que el componente energético, si bien sí muestra la caída en tarifas eléctricas, se ve contrapesado justamente por aumento en precio de gas y aumento en precio de gasolina. Y el segundo factor que llevó a esta sorpresa a la alza tiene que ver con el componente agropecuario, que justamente mostró pues un repunte en precios de jitomate y de tomate verde. Es importante mencionar que estas dos sorpresas se presentaron dentro del componente no subyacente de la inflación, mientras que el componente subyacente, pues sí mostró una sorpresa, pero una sorpresa un poco más acotada. No quiere decir esto que el escenario inflacionario que nos pinta esta primera quincena de abril ya es completamente favorable, pero creo que sí hay que tomar en contexto que parte de esta sorpresa a la alza pues está muy relacionada con el componente no subyacente. Ahora nada más, muy brevemente, del lado de la subyacente, sí es cierto que se sigue mostrando persistencia en algunos componentes, pero me parece relevante mencionar que la inflación en servicios, la que excluye justamente educación y vivienda, ya muestra un comportamiento un poco más en línea con su promedio estacional, lo cual puede ser considerado como un elemento positivo a la hora en la que se evalúa el escenario inflacionario o el proceso desinflacionario en México, ¿no? Entonces, una lectura mezclada de inflación con varios matices que nos pueden llevar o no a tener una lectura positiva o negativa de esta quincena. Claro. Pamela, entonces, digamos que sería un rebote el que está observando el crecimiento de los precios, pero no un cambio en la tendencia descendente que pues despacio, pero ahí iba. Exactamente, y eso es importante porque estamos ya inmersos en un proceso desinflacionario. El proceso desinflacionario puede o no tener algunos picos inflacionarios en función de cambios en precios relativos. Entonces, creo que hay que entender la diferencia primero entre que haya un choque o ajuste en precios relativos, que es un poco lo que de repente vemos cuando hay un aumento en precio internacional, cuando se ajusta una quincena el precio de un bien agropecuario, por otro lado, el hecho de que ya se genere una persistencia inflacionaria o un traspaso a la inflación subyacente. Lo que estamos viendo hoy por hoy con esta primera quincena de abril es justamente lo primero, y el proceso desinflacionario es algo que desde nuestro punto de vista todavía sigue. Es lento, no es que creamos que ya estamos donde tenemos que estar, pero hay que entender que es un proceso lento y que sigue su curso todavía. ¿Cuánto tiempo más podría prolongarse esta situación? ¿Cuándo empezaríamos a ver ya pues un control más férreo de la inflación? Pues nosotros tenemos un estimado de 4,1% todavía para cierre de año, que está de hecho encima del rango de tolerancia alto que tiene Banco de México, ¿no? Entonces, alcanzar niveles ya dentro de rango, nosotros no lo preveemos hasta el segundo trimestre del siguiente año y en el rango alto, ¿no? Niveles de 3,9, 3,8%, y estamos esperando que este nivel de 3,9, 3,8 se prolongue, de hecho, durante 2025.
¿Cuándo estamos esperando entonces que regrese ya a un nivel, digamos, más en línea con su promedio histórico? Pues ya sería probablemente hasta 2026 desde nuestro punto de vista. Algo que me interesa acotar aquí es que nuestros pronósticos de inflación justamente no están considerando choques adicionales en 2025, 2026. Es sencillamente pues una tendencia natural de caída en la inflación, y creo que esto es relevante porque no es que se esté materializando algún riesgo, sino que sencillamente es el ritmo natural o la evolución natural a la baja que está siguiendo la inflación, que es mucho más persistente de lo que estábamos acostumbrados. Pamela, ¿y estas nuevas cifras de inflación en qué medida pues pueden impactar las próximas reuniones del Banco de México? Claro, es que aquí es bien interesante porque ya el consenso está alineado a que podría haber una pausa en la decisión de política monetaria de mayo. Sin embargo, nosotros no creemos que esto va a ser así. ¿Por qué no creemos que va a ser así? Esencialmente porque el escenario inflacionario que hoy tenemos es muy similar al que teníamos en la decisión de política monetaria de marzo. Entonces, no es que haya cambiado algo significativo como para que Banxico decida pausar desde nuestro punto de vista, pero no es la única razón. Otra razón que consideramos importante es que viene un cambio metodológico para la inflación en agosto de este año, y nosotros consideramos que la pausa de política monetaria va a ir de la mano con un ajuste a la alza en los estimados de inflación. Desde nuestro punto de vista, Banxico podría optar por esperar a que se dé este cambio metodológico, que potencialmente va a hacer que la inflación luzca más baja, antes de hacer este ajuste en estimados, este ajuste en convergencia. Y ya por último, también me parece que cortar la tasa de referencia en mayo puede darle espacio de actuación a Banco de México en un entorno en donde podrían materializarse algunos choques, ¿no? Entonces, aquí la duda es, ¿cómo es que Banxico está percibiendo este ciclo? ¿La pausa va a ser una respuesta a los choques, o la pausa está inmerso dentro del escenario base o de la trayectoria de cortes que está previendo Banco de México? Nosotros creemos que es lo primero, y es por esto que seguimos anticipando que Banxico pues corte su tasa de referencia una vez más en la decisión de mayo, siendo una expectativa que está fuera de consenso. O sea, pausarlo hasta mayo. ¿Y qué más Sería vendría? cortar en mayo, Sí, perdón. cortar en mayo, pues. ¿Y qué pasaría con las próximas reuniones de política monetaria que restan? Claro, Ustedes en BNP Paribas están estimando una tasa de cuánto al cierre del año. tenemos una expectativa de 9,75, lo que quiere decir que sí vemos una pausa, pero creemos que la pausa se va a dar en septiembre de este año. ¿Por qué septiembre? Porque pasan dos cosas en septiembre. Número uno, hay una estacionalidad alta en la inflación subyacente, que podría hacer que se justifique la revisión de estimados, y muy en concreto la revisión de la convergencia, de la expectativa de convergencia inflacionaria que ahorita Banxico proyecta al segundo trimestre de 2025. Y la razón número dos es porque para ese momento en BNP estamos proyectando que la FED tenga una pausa en su decisión de política monetaria también, ¿no? Entonces estamos ligando, por un lado, la revisión de estimados, y por otro lado, esta expectativa de que la FED no esté cortando tasas al momento en que Banxico haga la pausa. Entonces, sí lo estamos viendo, sencillamente no creemos que la pausa va a ser en mayo, sino hasta septiembre. Claro. El hecho de que los servicios pues tarden en ceder en la tendencia inflacionaria haría pensar de que también 2025 va a ser complicado en materia de precios, Pamela. Va a ser complicado en materia de precios, sin embargo ya podemos tener mucha más claridad en torno a cómo se está presentando esta persistencia dentro de la inflación de servicios. Hay que considerar que parte de lo que vemos hoy por hoy en servicios tiene también que ver con esta interacción que se está presentando con demanda. Recordemos que después de la apertura económica post pandemia tuvimos un regreso en patrones de consumo que llevó a que pues, nuestra demanda por bienes y servicios fuese también elevada. Esto implica que a la hora en la cual pues se pasan los costos o los choques de oferta a precios finales, se lleva a cabo de manera mucho más sencilla. Hoy por hoy estamos en un contexto en donde nuestra elasticidad de demanda es más elevada, y esto implica que reaccionan los precios finales ante pues cambios en costos, ¿no? Sí. Entonces, te diría que también estamos en un año muy peculiar, porque la inflación en servicios también tiene este componente que digamos que no le está ayudando, que es justamente el alto dinamismo que muestra el consumo en México, y que pues no deja o no permite generar un freno Sí, a estos choques y a la inflación en servicios en general, ¿no? Entonces bien. esperemos que ya haya más claridad
para el siguiente año, pero lo cierto es que pues, es probable que esta persistencia en servicios todavía pues vaya para largo. Pues Pamela Díaz, economista en jefe para México de BNP Paribas. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la entrevista. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Buena tarde.